Antes de empezar el video, es necesario dar un contexto de cómo es que llegamos acá. Y es que todo se reduce al cumple de Leo, donde cuatro hermosos y honorables caballeros se congregaron en la sala de estar de la casa para firmar el pacto llamado el Reto de los Chupapicocaví, que resumiéndolo de alguna manera es un tratado en donde los cuatro integrantes de este querido canal tienen que cumplir con una cuota de animes y mangas que se deben ver y leer a lo largo del año universitario. En base a este reto me puse a buscar distintas weas para poder ver y leer sin la necesidad de llegar a algo que me aburra y que solo sea para cumplir la cuota. Y me acordé de un anime que siempre me había aparecido en distintos tops, así como de momentos más tristes del anime o videos del estilo. Y también de un opening con el que me cagué de miedo más de alguna vez al verlo en alguna recopilación. Y en base a eso, y que bueno, no andaba muy creativo con la búsqueda, fue como incluí Assassination Classroom en la lista. Aviso de antemano que este video tiene spoilers, igual que probablemente todos los videos que hagamos en este canal, pero bueno, si queréis verlo de pana y si no también. Esta historia comienza presentándonos de lleno a la clase 3E y su peculiar profesor. Un alien que por razones desconocidas destruyó parte de la luna y que amenazó a la Tierra con que si en un año no lo matan, entonces va a mandar todo a volar. Por lo tanto, el gobierno le designa a esta clase de estudiantes la misión de sacarle la suscripción a la vida al profe, dándole todo tipo de tecnología para que logren su misión. Entre esos estudiantes conocemos a Nagisa, el protagonista de esta historia, quien es un niño que pasa bastante desapercibido por tener un aspecto frágil, pero que desde los primeros capítulos uno empieza a notar que hay una chispa dentro de él, algo que está contenido en su ser y que necesita solamente un desencadenante. En torno a eso y a la vida de todos los estudiantes de la clase, la historia se cuenta de manera bastante rápida, en donde podemos ver los distintos intentos de acabar con el profe, que bueno, evidentemente fallan, pero que luego nos muestran distintos trasfondos de personajes y cómo Koro Sensei los va ayudando a superar ciertos obstáculos para que crezcan como personas. En un inicio, digamos que el manga no me pareció de lo mejor. Sentía que estaba leyendo un manga de comedia sin más, donde cada capítulo era una historia separada y sin mucho desarrollo o una historia lineal a la cual seguir. Y en parte el comienzo de la historia lo es, pero con el pasar del tiempo supe valorar aquella introducción al mundo de este manga. Se puede ver absurdo, sin sentido o hasta aburrido el pensar que un manga que solo expone momentos graciosos toma un desarrollo convincente a largo plazo, pero este manga lo logra y la verdad es que lo hace con muchas creces. El inicio es perfecto porque es la manera en la que el autor te invita a adentrarte no solo a su mundo y a su historia, sino que te invita a encariñarte fuertemente con los personajes. No por historias con las que uno se sienta identificado, sino por el gran carisma que posee cada uno de los personajes y por sobre todo, Koro Sensei. Uno puede pensar en el inicio que este pulpo amarillo es, bueno, un pulpo amarillo que es más peligroso que mono con arma, pero termina siendo todo lo contrario. Termina siendo un personaje tan característico que uno sin siquiera notarlo empieza a encariñarse con él. Empieza a pensar las enseñanzas que le deja a sus estudiantes, empieza a dudar de por qué este pulpito que es medio tonto pero simpático podría cometer semejante atrocidad. Y eso es lo que quiere Yusei Matsui. Quiere que dudes de este personaje. Quiere dejarte en claro que hay un misterio, que hay algo que no está encajando. Porque no hay posibilidad que un ser tan amigable sea aquel ser que termina acabando con la humanidad. Y esa duda sigue ocurriendo con el paso de todos los capítulos, pero de una manera más secundaria. Al fin y al cabo, esta serie no se trata de Koro Sensei como tal, sino de su relación con sus estudiantes, y cómo este los ayuda a crecer como personas. Es por ello que los siguientes capítulos son solo introducciones de estudiantes, profesores o personajes extra que de alguna u otra forma se terminan viendo influenciados por este amigable profesor, que si bien tiene sus defectos, termina ganándose la simpatía de todos, incluida la de uno. Porque a medida que uno avanza en los capítulos, uno se preocupa más por conocer a los personajes de la historia que del asesinato en sí, y terminas internalizando a Koro Sensei como una pieza más de la clase. Te olvidas que es la amenaza más temida de todo el planeta, y si bien el manga te recuerda constantemente que hay una cuenta regresiva sobre los días que quedan para acabar con él, tú, al igual que todos los estudiantes, terminan acomodándose a la presencia de este excéntrico personaje. Y te terminas convenciendo de que, viendo sus increíbles habilidades, nadie podrá matarlo, y que de alguna u otra manera es imposible que él le haga algo malo a la humanidad, ¿verdad? El manga no creo que tenga arcos definidos como tal, ya que si bien hay tramas un poco más largas que historias de un solo capítulo, ninguna llega a ser lo suficientemente extensa como para elaborar una historia profunda. Y es que el objetivo del manga no es ese. El objetivo del manga, reiterando lo que dije antes, es solamente ver el día a día de la clase, ver cómo los niños crecen y se encariñan más con el profesor y sus enseñanzas, que inclusive si lo tratan de matar en cada capítulo, tanto ellos como tú saben que su presencia es mucho mejor que su ausencia.
Todo lo anterior se va desarrollando de manera cuidadosa pero desapercibida. El cariño que vas agarrando por cada uno de los personajes y la comedia que acompaña te hace cercano a las situaciones. Te hace querer ver más momentos y de una manera mucho más constante. Todo esto hasta el capítulo 128. La revelación de Kayano y el pasado de Koro Sensei cambia por completo el tono del manga. No porque sea un argumento profundo ni mucho menos, sino porque te hace bajarte de la nube, por así decirlo. Te hace aterrizar en la realidad. Te hace darte cuenta, al igual que a los estudiantes, que ellos tienen una misión que cumplir. Una misión que los va a despojar de todos los periodos de enseñanza y felicidad, porque al desvelarse que no es Koro Sensei quien quiere destruir la Tierra, sino que viene su naturaleza al haber sido creado como una bomba de tiempo, da cuenta de que para salvar a la humanidad tienes que acabar con aquel que en su pasado ya arrebató parte de ella hacia el mundo, pero que paradójicamente te hizo surgir una sólida y linda humanidad en tu interior. Y es que los siguientes capítulos se sienten densos. Los estudiantes empiezan a caer en cuenta que se tienen que separar de aquel que les dio todo, que los hizo sobrepasar tanto los problemas personales y sociales, aquel que les dio una identidad, aquel que los hizo humanos. Y es extraño, cómo la promoción de un acto tan malévolo y cruel como el darle la muerte a otro termina de alguna manera llenando la vida de estos niños perdidos. A ver, porque no me malentiendan, el manga no quiere glorificar ni incentivar algo tan terrible, sino que juega con esa metáfora de que los niños perdidos, muertos por carecer de ambiciones, encuentran la humanidad en base a las enseñanzas de alguien que la perdió hace mucho tiempo. Llegamos a los últimos capítulos y la sensación empieza a empeorar. Aquella cuenta regresiva que uno veía tan distante, ahora son solo horas. Minutos faltan para la muerte de Koro Sensei, y los estudiantes temen que eso ocurra. Algunos lo asumen, otros se aferran a las pocas esperanzas. Mientras tanto, Koro Sensei hace el anuario escolar. Este elemento es el más importante de toda la serie, porque Koro Sensei, ante su posible partida, hace una recopilación de todo el año que pasó junto a sus estudiantes. Hace un recuento de todo lo que sufrieron, lo que lucharon, los esfuerzos inmensos que tuvieron que hacer para lograr ser lo que son ahora. Niños con humanidad, niños que, ahora sí, poseen motivaciones para vivir. Y vuelve la misma paradoja, porque Koro Sensei no hace el anuario para tener lindos momentos grabados en un libro. Él quiere que esto sea un recuerdo eterno, quiere que sea una base sólida para que aquellos niños nunca olviden lo que fueron, y cómo lograron llegar a su buen presente. Quiere que la humanidad que él plantó dentro de ellos nunca se desvanezca, y por lo tanto, en el caso de que aquella semilla empiece a debilitarse ante su partida, el anuario sea aquel recordatorio, sea ese riego constante para que los estudiantes nunca paren de crecer. Llega el momento que todo el mundo esperó, pero que como espectador nunca quise que ocurriera. Llegó el momento de la partida de Koro Sensei. Una escena que, si bien yo sabía cómo terminaría, no saben cuánto duele. Duele porque parte no solo aquel profesor que les enseñó a los estudiantes cómo vivir. Duele porque parte aquel profesor que te enseñó a ti cómo vivir. Duele porque recuerdas todos los momentos que pasaste encariñándote con él. Todas las risas y momentos tensos que hicieron adentrarte al manga. Duele porque, tal cual lo que hizo Mitsui, tú no eres un lector. Tú eres un integrante más de la clase 13. Es debido a esto que cuando el profesor pasa la lista, el sentimiento de pena es incontrolable, porque cada nombre no es solo una persona, sino que es una historia repleta de enseñanzas. Y tú también lo terminas siendo. Todos los lectores finalizamos el manga siendo el estudiante 29 de la clase. Y con unas hermosas palabras llenas de motivación y fuerza, cargadas de nostalgia y memorias, Koro Sensei se despide. さようなら、コロ先生。はい、さようなら。Es triste, sí, pero a la vez era necesario. Era necesario para salvar a la humanidad, tanto de la Tierra en el sentido literal, pero también de aquellos niños de la clase discriminada, debido a que la muerte de Koro Sensei es el aviso a dar el próximo paso, a seguir creciendo como persona ahora de una manera más autónoma, a seguir regando esa semilla que Koro Sensei dejó en cada uno de los personajes. Ansatsu no Kyoitsu es un manga hermoso, y de verdad recomiendo que si tienen la oportunidad de leerlo lo hagan.
porque es una experiencia relajante, llenadora y por sobre todo repleta de enseñanzas. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Al parecer igual terminó como harto más denso de lo que tenía planeado, pero bueno, si estuvo bueno, denle su like y su suscripción. Y bueno, eso. Esto es Bastardo Manga de Estudios Cocaví y nos vemos para la próxima.